El 10 de febrero de 2007 quedará marcado con letras negras en el municipio de Los Silos. Los vecinos de esta tranquila localidad del norte de Tenerife se enfrentaron esa jornada a una de las partes más amargas de su historia reciente. Se vivieron 3 días de luto oficial en el que las banderas lucieron a media asta. 6 velas encendidas junto a 6 rosas homenajeaban hace unos días a los 6 jóvenes que dejaron la vida en el interior de la galería de piedra de los Cochinos. Lo que parecía una sencilla caminata de fin de semana por los senderos rurales del Monte del Agua se convirtió en una desesperante lucha por la vida de 29 personas, de las que 6 no lograron sobrevivir. La conocida en Tenerife como Isla Baja, que agrupa los términos municipales de Garachico, Buenavista del Norte y Los Silos, cuenta con innumerables senderos rurales. Su fama supera las fronteras nacionales y muchos extranjeros viajan de forma exclusiva para conocer sus paisajes. Las medianías gozan de una gran vegetación gracias a la humedad y a los barrancos por los que discurre el agua de las cumbres hasta desembocar en el mar. La visita al Monte del Agua es una de las excursiones que la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza ofrece en su página web. Muchos de los asistentes se citan a través de Internet. Ese día no fue diferente. Los que tienen la responsabilidad, los que llevan estas excursiones, pues envían correos electrónicos a los socios y se anuncia en la página web la excursión. Se les da el itinerario, como ocurrió en este caso, de todo el trayecto, tiempo de duración, grado de dificultad, material necesario a llevar. Y siempre que tenemos tiempo, que no ocurre, es decir, que tengan tiempo los socios que tienen conocimientos para ello, solemos dar a los que van a la excursión un pequeño dossier de la zona a visitar. Siempre avisamos al presidente de la Federación Española de Montañismo, como ocurrió en este último caso, y así pues él contestó ese correo electrónico diciendo que estaba informado, que de acuerdo y que gracias. Los compañeros son guías oficiales, tienen títulos en lo que no conocían, se equivocaron o no recordaron, hubo una confusión. Esta vez se juntó un grupo más variado de lo que estaban acostumbrados. Serían 29, entre los cuales había becarios del Instituto de Astrofísica de Canarias, miembros experimentados de ATAN y jóvenes universitarios residentes en Santa Cruz y La Laguna. La ruta elegida transcurría desde Erjos, en el municipio del Tanque, y llegaba al barranco de Cochinos, en Los Silos. En el transcurso tendrían que cruzar la montaña a través de este canal de agua que unía los dos barrancos. A partir de ese momento todo fue fatalidad. Eligieron el camino erróneo. No, se podía haber equivocado cualquiera porque es que no estaba aquello señalizado, estaba la galería abierta, íbamos buscando una galería, la primera que vimos estaba aquello todo abierto, pues tiene que ser esta y nos metimos. Eso tienen que presentarlo porque es que nos pasó a nosotros, pero le puede pasar a cualquiera, es un peligro, la verdad, y la otra estaba muy cerca además, ¿sabes? Entonces no sabíamos que habían dos, ¿sabes? Pues la primera que vimos tiene que ser esta. Ellos querían unir el sendero de Las Moradas con el de Cuevas Negras. ¿Y cómo se hace? A través del canal Barranco Cochino. Esa es evidentemente el camino existe. Ellos no iban campo a través, porque está tan pisado que es imposible, es imposible equivocarse hasta llegar al canal. Sin embargo, es un camino que hay que conocer perfectamente para poder arriesgarse. Exactamente, hay que conocerlo perfectamente para poder arriesgarte, ¿sabes? Porque José María ha convertido su principal hobby, el senderismo, en una manera de subsistir. Su empresa organiza caminatas por diferentes espacios naturales de Canarias. En el monte es vital una correcta señalización. Si te fijas, este es el buen camino. Al no formar parte de la red de senderos del parque, no está señalizado, por supuesto. Como infinidad de otros caminos, porque es que tampoco se puede señalizar absolutamente todo. Claro. Esto aquí es una maraña de caminos. ¿Sabes? Sin darse cuenta, los jóvenes se salieron de la ruta oficial. Confiados, siguiendo algunas indicaciones que les daban por teléfono y en fila india, se adentraron por la boca de la galería. Pensaron que era el canal por el que presuntamente en unos 20 minutos atravesarían la montaña. Sin embargo, nunca vieron la luz al final. Si hubiese sido la visita a una galería, evidentemente esa visita hubiese contado con todos los permisos y todas las medidas de seguridad correspondientes. Lo que no podemos olvidar, y no debe olvidar nadie, que estos compañeros no entraron en una galería, entraron en un túnel y por tanto buscaban una salida.
y ese fue el trágico error. Ellos no tenían que solicitar permiso para ir a una galería, puesto que no iban a ir a ninguna galería. Cuando el amigo que iba detrás mío me dijo, me estoy mareando, y digo, pues yo me encuentro bien, yo sigo para adelante, porque yo lo que quería era buscar la salida, salir cuanto antes. Entonces seguía, y ellos ya empezaron a encontrarse mal, y yo no, yo seguí para adelante. Ahora, después, si te digo una cosa, ya no recuerdo nada más. De ahí hasta que el bombero me rescató, no debe ser que perdí el conocimiento. Llevaban casi una hora de camino y empezaban a sentirse fatigados. Los últimos retrocedieron y pidieron auxilio al 112. Eran las 4:30 de la tarde y por delante quedaba una larga noche. Para los bomberos, la tarde del sábado había transcurrido con normalidad hasta que fueron activados por el 112. Se les requería para un servicio urgente. Al llegar al lugar, unos 14 excursionistas habían logrado salir por su propio pie. Advertían con temor que sus compañeros estaban atrapados en el interior de la cueva. Se empiezan a hacer las incursiones dentro de la cavidad y se comienzan a rescatar pues algunas de las personas que al igual que estas 9 pues se quedaron un poco más rezagadas y no están tan profundamente dentro de la galería, y se empiezan a sacar pues a pie a estas personas, ¿no? Que son los primeros que son rescatados, hasta un total de 12. A estas alturas de la noche, en la zona de Las Portelas, en Buenavista, ya se ha establecido el centro neurálgico del dispositivo y los efectivos intentan sacar la máxima información de los primeros rescatados. ¿Y qué altura tiene la galería aproximadamente? Más o menos 1,70. Vale, ¿y el suelo cómo era? ¿Había agua o...? Sí, hay tramos de agua, pero más o menos se puede. Están aturdidos, muchos de ellos han perdido la conciencia y se sorprenden ante la presencia de vecinos y cámaras de televisión. Algunos no saben ni lo que les ha ocurrido. Las dimensiones del siniestro superan las expectativas. Tú también. La linterna, ¿habían 4 o 3? 3. 3 o 4. Vamos con los bocadillos, con la otra caja de agua. Hace falta ayuda. La Guardia Civil también se adentra en la galería, angosta y oscura. Hay lugares en los que deben arrastrar las camillas. Mide poco más de 1,5 metros, tanto de ancho como de alto. Cuando vieron lo que había adentro, los pobres salieron bastante afectados, porque imagino eso afecta a cualquiera. Son muchas personas las que había dentro todavía, unas con vida, otras sin vida, pero son muchas las personas que había allí. Dijeron que hacía falta que entrara todo el que pudiera. Todo lo que pudiera. Había que entrar con equipo de respiración, por lo tanto, hacía falta unos conocimientos mínimos de manejo de esos equipos, pero que toda la persona que pudiera entrar tenía que ir a echar una mano, porque si no la situación se iba a agravar y podía haber más muertos aún, ¿no? El silencio de la cavidad solo se rompe al paso lento de los efectivos. Al superar los 1.400 metros de profundidad, el aire es irrespirable por la falta de oxígeno. El rescate de las víctimas se realiza con dificultad. Algunos efectivos notan el efecto de sus propios cuerpos. Sí, desde un principio se nota que a medida que te vas adentrando que el ambiente pues no es el ambiente, el olor normal al aire puro y limpio que hay en el exterior. A medida que te vas adentrando en la galería, pues el ambiente se va enrareciendo, se va empobreciendo en lo que es el porcentaje de oxígeno en aire. Las paredes, al ser de tierra y de roca, pues se van derrumbando, te encuentras obstáculos, escombros, el suelo está encharcado. Esa oscuridad que hay en la galería de por sí, porque no entra luz, es una oscuridad que lo ocupa todo. Casi a veces ratos de la mente, de la memoria, repasábamos, no sabíamos exactamente los niveles de oxígeno que teníamos dentro. Después de las medidas es cuando nos hemos dado cuenta de que hacíamos esperas de media hora, 40 minutos, hasta de 1 hora incluso, en los cuerpos que estaban más lejos para extraerlos hasta el punto de transición. En esas esperas incluso llegábamos a quedarnos dormidos, no sabíamos el porcentaje de oxígeno que había ahí. Luego se ha visto que era la mitad del que hace falta. Para las camillas, por ejemplo, para sacarlas era muy complicado, porque sobre todo las personas de más altura necesitaban encorvarse aún más, con mucho peso en la espalda,
significa doblar la espalda, doblar las piernas. Al llegar la medianoche han logrado sacar de la galería a todos salvo a 11 personas. Ya de madrugada se confirma lo peor, la existencia de 6 fallecidos. Ya cuando llegas a la zona donde están los cuerpos, las víctimas, pues ya es una zona donde han caído todos, unos inconsciente, el nivel de inconsciencia era variado y la oscuridad absoluta, la única iluminación era la de los equipos de rescates que entraban, ¿no? A unos 1.800 metros se localizan los primeros cadáveres, algunos yacen sobre un inmenso charco. El último fallecido está a solo 100 metros del final de la galería. Y la autonomía de los equipos baja muchísimo. Entonces, pues eso fue importante para salvar a la última persona que sacamos vivo, porque él no daba ningún tipo de constante, se le veía nada más que, bueno, pues las constantes mecánicas, no tenía ningún otro tipo de síntoma de vida, ¿no? La fogata en el fondo, entramos y ya con un poco de luz desde arriba, una peña, la peña que está justo al pie, pues nos paramos arriba apoyados con los patines ahí en un apoyo parcial, y entonces me puse a mirar y veía una camilla y decía, bueno, estos son más o menos 2 metros, porque todos me decían, no, que no entra, que no cabe, que no puedes entrar. Y cuando llegamos abajo para asegurar el helicóptero, pues tuve que romper algo de vegetación para evitar que hubiera luego ningún problema, y cuando ya estaba completamente asegurado ya me bajé del helicóptero y fui a mirar lo que no sabía con lo que me iba a encontrar. Sabía que había personas que tenían pues prácticamente un hilo de vida, era lo que me habían dicho, y me encontré con no voy a decir un caos, pero sí una situación caótica. Con la llegada de la luz del día comienza la evacuación de los heridos por aire. Nadie se explica cómo pudieron resistir con niveles tan bajos de oxígeno. En la entrada de la galería se registraba un 19%. Este iba descendiendo de tal manera que a los 1.400 metros era casi un 11%, y donde se encontraban los fallecidos el oxígeno disminuía al 6,5%. Dicen los expertos que al respirar CO2 el cuerpo reacciona con fatigas y jadeos. Sin embargo, ante la carencia del oxígeno se pierde la noción del tiempo, la conciencia. El ser humano no se entera de lo que ocurre hasta que pierde la vida. Algunos senderistas rescatados, como Ana Fernández, no entienden las magulladuras de sus rodillas. Dicen los bomberos que muchos de ellos iban arrastrándose por la escarpada gruta, sin apenas sentir dolor en sus miembros. Ay, mi madre. Claro que al caer tú... igual. No, es que no lo sé, no recuerdo haber caído ni nada, pero realmente tuve que caerme, claro. Pero, ¿sabes? Y también en la frente, ¿sabes? Detrás me dio un golpe en la cervical, ¿sabes? En Canarias hay un total de 1.649 galerías. Esta es la de Chimoche, en el municipio tinerfeño de La Orotava. Tiene unos 5.000 metros de profundidad y es de las que todavía siguen funcionando. De ella alumbra un caudal de agua que abastece parte de la zona. En Tenerife se contabilizan unas 1.050 galerías, de las que 950 han dejado de explotarse. De estas últimas, la mitad, las más profundas, son potencialmente peligrosas por la emanación de gases volcánicos. Ya hay muchas galerías, hay muchísimas, y entonces ya es muy difícil que quepa otra, ¿no? Cuando se pide una obra de estas, evidentemente se tiene en cuenta las de alrededor, por si una nueva les pudiera afectar. Entonces ya prácticamente no hay sitio para hacer nuevas galerías, porque ya los recursos están muy bien, digamos, muy bien explotados, ¿no? Por lo menos he trabajado en todas, no siendo... En Chamoco no he estado trabajando, pero en las demás he estado todas trabajando. En La Paloma tampoco estuve, pero estuve en el Morro La Habana trabajando, en Izaña, en el Cañizo. Incluso el Cañizo lo tuve yo rematada también. Y yo lo he dicho, digo, cualquier rato se asfixian ahí dentro, porque van de discusión que por aquí para allá para ver el barranco Badajoz, va mucha gente, se mete cualquier persona ahí y se queda ahí dentro. Julio Quintero trabajó muchos años en las galerías y conoce bien el interior de estas grutas artificiales. También sabe que no han sido pocos los cabuqueros que han muerto en su interior mientras trabajaban. Allá por los años 30 se pensaba que las explosiones fortuitas que se registraban se debían a los restos mal colocados de la dinamita,
Luego se descubriría que la causante principal era la propia naturaleza. ¿Qué pasó? Cayó. Luego esos gases van poco a poco, van lentamente desapareciendo a lo largo de la noche. Hasta una hora determinada pero vuelven otra vez a... Vuelven otra vez. O sea, hay una especie de ritmo, ¿no? De ritmo en la salida de los gases, ¿no? Fue el ya fallecido científico canario Telesforo Bravo el primero en hablar de los gases que podía soltar una galería de agua. Sus estudios fueron ampliados por su hijo y ahora es su nieto, Juan Jesús Coello, el que ha cogido el testigo. Hay algunas galerías que tienen emanaciones de dióxido de carbono, otras galerías que no tienen o tienen unas emanaciones de dióxido de carbono no tan grandes, pero tienen lo que se denomina una deficiencia de oxígeno, una falta de oxígeno, como es el caso de Piedra de los Cochinos, probablemente. Entonces depende de muchas cosas, ¿no? Depende de las condiciones de la galería. Hay galerías que también la emanación de gases depende de la presión atmosférica. Incluso en el mismo día hay un fenómeno que se llama la marea barométrica. La presión atmosférica cambia a lo largo del día, tiene unos máximos y unos mínimos, y hay determinadas horas del día en las que es más fácil entrar porque la presión atmosférica es mayor y lo que impide de alguna manera la salida de gases. Hoy en día ya no se emboquilla, es decir, ya no se abren nuevas galerías subterráneas en busca de agua. Los recursos están perfectamente explotados, tanto que el 90% del líquido elemento que se consume en Tenerife procede de yacimientos subterráneos. Estos tubos, excavados a veces con la única fuerza bruta del ser humano, suelen tener una ligera pendiente ascendente. Antes se cavaba en la roca sin apenas saber si detrás existía alguna veta de agua. Muchos agujeros como estos del sur de Tenerife están abandonados y basta echar un simple vistazo en el monte para descubrirlos sin ningún tipo de protección. Teníamos pensado ir la semana pasada, no, la anterior. Pues yo trabajaba de tarde y queríamos aprovechar por la mañana. Lo que pasa es que después el tema de los chicos nos frenó un poco. La verdad es que nos quedamos un poquito asustadillos. Como ellos, muchos senderistas buscan galerías abandonadas para visitar su entorno. Una práctica nada recomendable, al menos sin un experto que conozca bien la zona. La experiencia es muy importante a la hora de entrar en una galería. Digamos que es una garantía llevar a alguien que la conozca, ¿no? Parece una tontería, pero eso lo va dando los años de experiencia, los años de trabajo, pues te permiten saber un poco cómo funciona la galería. Los trabajadores siempre han tenido, digamos, conocimiento de que algo raro pasaba, pero por sus propias reacciones fisiológicas, ¿no? Cuando tú estás respirando una atmósfera que contiene dióxido de carbono en valores mayores que los que tiene el aire puro, digamos, el aire que estamos respirando a una atmósfera libre, evidentemente hay una serie de reacciones fisiológicas. Uno empieza a respirar con más dificultad, el ritmo respiratorio se incrementa, sientes lo que ellos llaman la flojera, que es como si perdieras las fuerzas, como si no tuvieras, se te duermen los brazos. También, evidentemente, pues ellos conocían una serie de métodos pues muy clásicos, ¿no? Yo, el tema del pájaro, el famoso canario de la mina de carbón, no lo he oído aquí, nunca he oído que se practicara eso. Es posible que se practicara en alguna galería, desde luego yo no tengo constancia, pero sí había otros métodos, como por ejemplo vigilar la llama de la lámpara de acetileno, ¿no? En los pueblos entiende que no se puede entrar en una galería sin luces de carburo, porque la luz explica al momento, cuando la luz se achica y empieza a ser de color azul, pues es señal de que no se puede seguir penetrando. Y además hoy ya cualquier experto en galerías lleva un aparatito que empieza a dar unas señales y que dice de aquí no se puede pasar.
Las galerías han sido explotadas de forma tradicional por comunidades de agua formadas por multitud de propietarios. A lo largo de la historia canaria ha sido muy común contar con acciones que se heredan de generación en generación. Las competencias legales en esta materia no están muy bien definidas. Después de la tragedia de Los Silos, las diferentes administraciones implicadas se han sentado en torno a una mesa con la intención de clarificar quién debe asumir la responsabilidad en materia de seguridad, aunque tendrá que ser en el marco de la causa abierta en el juzgado número 2 de Ico de los Vinos, en donde se determine quién asumirá la culpa de estas 6 muertes. En esta ocasión y a la hora de buscar culpables se cruzan muchas miradas, quizás demasiadas si intentamos simplificar el asunto. La Galería Piedra de los Cochinos es de propiedad privada. Está ubicada en el Parque Rural de Teno, cuya oficina gestiona el Cabildo Insular de Tenerife. También es este último quien, a través del Consejo Insular de Aguas, vigila el aprovechamiento y la calidad del líquido. Y hay que clarificar en mayor medida el régimen competencial y desde luego yo creo que cuando llegue el momento, desde luego la vida nadie se la va a devolver a estos chicos, pero lo que yo puedo casi garantizar es que de cara al futuro se van a tomar medidas. Por otra parte, se encuentra el Gobierno de Canarias, que por medio de su Consejería de Industria debe velar para que se cumpla el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. El Ejecutivo asegura que sus competencias acaban en el momento en el que se deja de perforar. Sin embargo, la entidad insular sostiene que la Galería de Piedra de los Cochinos no está abandonada porque tiene permiso vigente para seguir profundizándose hasta los 3.000 metros. Aunque en el ánimo de todos está que esto no vuelva a ocurrir, el Gobierno señala a los propietarios, la Comunidad de Aguas Heredamiento de Daute, como los principales responsables, ya que son ellos los que tienen que señalizar y clausurar la bocamina, o sea, la entrada. Después más abajo está el lomo cambao. Después por allí está el Drago y encima está Mans. Un poco más abajo ya en ese barranco, que se llama Barranco. ¿Quién puede tener la responsabilidad de que en un determinado momento vándalos destruyan las puertas y se metan? Precisamente fueron los propietarios los que tuvieron que asumir las indemnizaciones de 600.000 euros de los 3 fallecidos en la Galería Río Bermejo de Guía de Isora. Los hechos ocurrieron en el año 2000 en el sur de Tenerife y hace solo un año que salió la sentencia en los juzgados de Arona. Entonces, 3 trabajadores entraron con la intención de retomar las obras de extracción de agua. Los gases acabaron con ellos. Esa es la pregunta difícil. ¿Quién tiene la responsabilidad ante un caso como este? Es muy difícil de saber. Minas, el Consejo Insular de Agua, los propietarios. Pues no sé, yo creo que no existe una legislación específica para estos casos. También se ha mirado a los ayuntamientos afectados, ya que las competencias en materia de protección civil tienen carácter municipal. La señalización hubiera salvado a los excursionistas, que por otra parte no deberían haber cometido la imprudencia de adentrarse en una ruta equivocada. Es aquí donde una última mirada apunta a la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, que organizó la excursión y que ya ha encargado un informe técnico para intentar desvelar los detalles del siniestro. Entonces nosotros esperamos a tener los datos y entonces pues pediremos y daremos y responderemos a las responsabilidades que nos toquen. Pero pediremos también las responsabilidades que puedan haber aquí. La tragedia de Los Silos llega al Parlamento de Canarias. Allí se guardó un minuto de silencio por las víctimas. Mientras algunos ayuntamientos ya han solicitado que se estudie y se controle el estado de las galerías, la oposición socialista ha pedido la comparecencia de la consejera de Industria, Marisa Tejedor, para que explique por qué no se ha abierto un expediente informativo sobre los hechos. Las competencias legales parecen no estar demasiado claras según los abogados consultados. El balance de este trágico accidente lleva 6 nombres propios con sus respectivos apellidos. 6 jóvenes brillantes con un futuro prometedor que dejaron sus vidas en el interior de una galería.
En la piscina del pabellón de Santa Cruz de Tenerife, los escolares de la DEMI, una asociación deportiva para minusválidos, entrenan sin su fisioterapeuta. Ginés Ramírez Alemán, natural de Lanzarote y con 26 años, colaboraba con ellos desde el año 2004. Sus compañeros aún no entienden cómo pudo cometer el error de meterse en el lugar equivocado. Te da rabia y te da impotencia porque son chicos deportistas jóvenes. Ginés era triatleta, era submarinista, era alpinista, era un chico muy metódico, que yo lo que digo es que me extraña que él pierda, o sea, que haya caído en eso, porque era una persona que controlaba todo mucho. ¿Sabes? Que era una persona que vigilaba en los viajes, estaba pendiente de los chicos, que no hicieran esto, que no hicieran lo otro, que tuvieran cuidado con esto, tuvieran cuidado con lo otro, y me extrañó un montón, y a los compañeros y a los nadadores también les extrañó un montón la circunstancia, ¿no? Era una persona que animaba las competiciones, que hacía que los chiquillos se motivaran, que no solo iba como fisioterapeuta, sino iba como entrenador a veces, y muchas veces hacía de psicólogo, porque a los chicos le influía bastante para entrenar, para quitarse los nervios, para estirar, para prepararse, para descargar. O sea, la verdad que se portaba muy bien y acudía a los campeonatos y hacía mucho grupo con la gente con la que iba. Con Ginés estaba su novia Estefanía. Dicen los testigos que la joven lagunera de 22 años volvió dentro de la cueva para ayudarle y encontró así su muerte. Ellos, de todas maneras, algunos sí eran conscientes de lo sucedido, porque algunos habían salido y habían vuelto a entrar intentando llamar o que algún otro compañero o compañera que estaba dentro de la gruta saliera. Algunos, no te puedo decir todos ni quiénes, pero sí algunos comentaban que habían salido, habían cogido aire y habían intentado entrar de nuevo a ver qué estaba pasando dentro. Estefanía era estudiante de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Laguna. Deportista becada, obtuvo el premio extraordinario fin de carrera. Estudiaba la licenciatura de Estadística y había comenzado el doctorado en Física e Informática. De los 6 fallecidos, 3 trabajaban en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eduardo Juan Delgado Donate era de Granadilla y tenía 29 años de edad. Tuvo el mejor expediente de su promoción y había logrado una beca de astrofísico residente en el IAC. Mauricio Paniello, también de 29 años, era de origen italiano, aunque vivía en la isla con su familia desde hacía años. Y él tenía una colaboración, creo que el grupo donde estaba trabajando él es del telescopio MAGIC, que se ocupa de alta energía, astrofísica de alta energía. Yo también le he conocido saliendo con compañeros comunes de la astrofísica en La Laguna, y había un chico joven. A mí lo que me encantó mucho, que me parecía encantado con su trabajo, que estaba muy ilusionado con ese proyecto nuevo, como todos nosotros cuando teníamos 20 y pico años, estábamos muy ilusionados no tanto con la trayectoria profesional, sino más bien con la posibilidad de participar en esos grupos de investigación. Y claro, cuando me enteré de lo que había pasado, yo estaba en el observatorio, uno no tiene palabras por esa cosa. Mauricio obtuvo hace algo más de 2 años una plaza de astrofísico residente para hacer la tesis doctoral en el instituto. Hemos perdido a compañeros que para nosotros representan lo mejor que tenemos en nuestra sociedad, gente interesada por nuestra naturaleza, gente solidaria, capaz de dedicar su tiempo libre a una actividad de este tipo, y gente muy brillante en sus profesiones. Gente de muy alta cualificación. Juan Luis Medina Trujillo, de 35 años y natural de Santa Cruz de Tenerife, era ingeniero informático y trabajaba en el IAC desde el año 2003. Además, era el que se encargaba de actualizar la página web de ATAN, asociación de la que era socio y en la que actuaba como tesorero. Pudieron haber sido todos, eso es verdad. Y ese fue el principio del temor. Fue una noche muy larga para todos nosotros. Al final han sido 6 víctimas, pero el dolor es inmenso siempre. Tenía por mi responsabilidad que mover determinados recursos, y entre ellos el grupo psicosocial de Cruz Roja. Tomas conciencia después de lo que ha sucedido y nunca, y además espero, nunca perder la humanidad en el trabajo. Y te duele. Llega un momento que te das cuenta de lo que pasa y te afecta.
Fue duro. Ana Cristina fue de las primeras que atendió a los supervivientes. Asegura que los familiares tardarán en superar este duro trance. Entre los fallecidos también se encontraba el biólogo de 32 años, Javier Jesús de Sousa Sánchez. Había trabajado en el área de medio ambiente del Cabildo tinerfeño y se encontraba realizando su tesis doctoral. De él se dice que era un alumno brillante. De las 16 personas que tuvieron que ser atendidas en los hospitales en un primer momento, aún continúan ingresadas 3. Algunas, la falta de oxígeno les ocasionó daños en diversos órganos. Pues siempre se te queda la espinita de que, jolines, pues ojalá, no es, teníamos que haber hecho, sino ojalá hubiéramos conseguido que todas las víctimas hubieran salido. Me quedo con esa imagen de la gente, la voluntad de ayudar y de sacar gente viva. Te pone a pensar que quién tuvo la culpa, pues yo creo que un poco todos y yo creo que al final es el destino. Es como volver a nacer, es una pesadilla. Es que todavía no lo he asimilado, porque es que estoy aquí de milagro porque yo salí de las últimas de la galería y gracias al bombero que me salvó la vida, porque eran las 2 de la madrugada y llego una hora más allí y como murieron los demás, una muerte dulce, pero es que nos hubiésemos intoxicado. En la casa de mi padre. Los familiares de algunos fallecidos han dejado todo en manos de sus abogados. En medio del dolor que les produce la pérdida de estos 6 jóvenes, intentan recabar todos los detalles del suceso para determinar si el dispositivo funcionó de forma correcta, si se pudo hacer algo más por salvar estas vidas. Al final, la pregunta que nos hacemos todos es: ¿por qué no se dieron la vuelta en el camino equivocado y salieron de aquella galería?